En ese momento intento orar y no pude orar, ¿verdad? Un nudo en la garganta, me puse a llorar, a tal punto de que creo que estuve una semana sin orar porque el orar me recordaba. Cuando la persona llega a la aceptación de la pérdida, ese es el momento de empezar el proceso curativo rehabilitativo. La ausencia de un individuo provoca un duro golpe en la mente, en el corazón nuestro. Vamos a abordar este tema interesantísimo dedicado a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido. No se vaya. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, la ausencia, un duro golpe para el alma. Me acompaña en esta ocasión Natanael Padilla, quien es un psicólogo clínico, y me acompaña Nelson Roque, quien es un médico anestesiólogo. Este es un tema algo complicado, no fácil, porque vamos a tratar el tema de la ausencia. Es un duro golpe para el alma cuando perdemos a un ser querido, a un ser cercano, a un ser con el que nosotros convivimos, y eso de que de la noche a la mañana súbitamente lo perdemos, eso es un golpe fuerte para el alma. Está conmigo Nelson Roque. Nelson, tú perdiste a tu esposa. Cuéntanos esa experiencia, hermano. Queremos escucharte. Lo que tú nos vas a decir y compartir va a ayudar a muchas personas. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Sí. Y es para mí un privilegio compartir aquí con el licenciado Natanael también, que ha sido de mucha bendición para la Sociedad de Médicos Cristianos, Sí. de la cual ahorita somos presidente. En el año 2006 a mi esposa se le hizo un diagnóstico de cáncer de ovario, y de entre los cánceres de ovario, el de ella, el estirpe etiológico, o sea, la manera en la que nació, era el más grave de todos. Entonces, en el 2006 se opera en 2 ocasiones, en la misma semana se opera en 2 ocasiones, luego vienen casi 38 quimioterapias, donde ella en 3 ocasiones pierde el pelo. Es decir, ella tenía cáncer De ovario. De ovario. Entonces, claro, tiene que ir a una terapia, a una quimioterapia. Para tratar de... Exactamente. De las maneras de los tratamientos establecidos ahorita para el cáncer está la cirugía. Sí, claro. ¿verdad? Y luego viene la quimioterapia para destruir esas células malignas. 38 sesiones. 38 sesiones de quimioterapia. Normalmente las personas si tiene, ¿verdad?, suerte, como decimos entre comillas, con los primeros 6 ciclos vencen la enfermedad. Claro. ¿Verdad? Pero en el caso de ella, una vez 38. terminando, seguía con la siguiente, y por ahí estuvimos un espacio de más o menos 3 años, a tal punto que ella falleció en el mes de agosto. ¿Perdió su cabello? Perdió el cabello en 3 ocasiones. ¿verdad? ¿Vómitos? Gracias a Dios no, porque ahorita hay nuevos medicamentos muy buenos. Tenía que estar con muchos medicamentos. Con muchos medicamentos, sí, pero lo principal es que la fe nunca la perdió, entonces ahí nos estuvimos motivando. Dice la Biblia, en esperanza contra esperanza. En el 2008 me dijeron de que el pronóstico de ella era malo y que a 1 año, más o menos, ella quizás podía llegar con vida. Falleció a los 9 meses de eso. Y falleció en mis manos, ¿verdad? Y sus últimas palabras fueron: amor, no me retenga más. Y ya déjeme irme con el Señor. Impresionante, ¿no? Sí. Ausencia. Sí. Hablemos de la ausencia, Natanael. Vamos a seguir, pues no me pongo a llorar, ¿eh? Sí, es bien difícil realmente. Esto tiene que ver con lo que llamamos crisis circunstanciales. Y el punto y lo más doloroso de esto es que nadie está preparado para perder a alguien de un día para otro o en un proceso tan rápido, ¿verdad? Y eso hace que el impacto sea tan fuerte que manejarlo, que confrontarlo y luego aceptarlo puede durar meses y puede durar años, ¿verdad? Porque
especialmente es una persona joven, ¿verdad? Una persona con quien uno empieza a hacer su vida, tienen proyectos, tienen metas y de repente de un tiempo para acá se cortan. Eso deja un vacío tremendo, eso, especialmente si es la esposa, si es el esposo, si es un hijo, el vacío pues es un vacío, pero por eso tremendo. Le llamamos aquí la ausencia. Sí, porque el pensar en que esa persona que era una parte integral mía, alguien en quien yo confiaba, con quien convivía, con quien hacíamos planes, de repente no está, ese vacío hace que en algún momento muchas personas simplemente se crucen de brazos y digan, yo me quiero morir también. Sí, es cierto. Es cierto. Así, que eso es lo más doloroso, ¿no? Así encontramos a un anciano una vez, ya mayor, que había perdido a su esposa. Ellos habían vivido toda su vida juntos, 50 años de casados, y entonces, ¿cómo está? Era un gringo, y dice, quiero morirme. Sí. ¿Qué pasó? Murió mi esposa hace un mes y mi vida no tiene sentido, quiero morirme, etcétera. Sí. Nelson, tu esposa muere en tus manos, eso debió haber sido dramático. ¿Cuántos años vivieron juntos? 7 años. Íbamos a cumplir 8 años de matrimonio. Entiendo. Y esto dejó como resultado una bebita de 5 años. 5 años. Hablemos un poco del tema de la ausencia. Claro, 7 años de la ausencia, claro, va a impactar. Estoy pensando en alguien, una de mis tías, que vive 60 años con un hombre, su esposo de todas 60 años, y fallece. En el caso de él fueron casi 8 años. Y otra tía, 42 años con su esposo. Ostras, la ausencia, 7 años, pero no importa el tiempo. La palabra aquí es ausencia. Háblanos de la ausencia. Lo que decía el licenciado Natanel es muy cierto. De repente en el matrimonio, ella es la mejor amiga, ella es la consejera, ella es aquella persona que le da aliento. Entonces afuera puede ser que haya un terremoto en todo Honduras, pero estás bien en tu casa, no preocupa. Entonces éramos excelentes amigos y de repente se quita esa persona, viene ese periodo de ausencia, ¿ahora qué hago? Y sí, varias veces viene ese pensamiento de muriéndose ella, yo creo que me muero después, porque era como duro. Que la vida ya no tiene sentido. Exactamente, y después de que enterramos a mi esposa, me dice mi hija, papi, mi mami, ¿dónde está? Porque mi hija... 5 años. Con ella, 5 las 24 horas del día. Porque una vez que se le hace el diagnóstico de la enfermedad a mi esposa, se incapacita, entonces mi hija pasa con ella las 24 horas y mi hija está acostumbrada a verla todos los días. Entonces, cuando la hemos enterrado, ella me platica, veníamos de viaje al día siguiente y me dice, papi, mi mami, ¿dónde está? Está en el cielo. Yo quiero estar con mi mami ahorita. Esa pregunta no estaba preparado para responderla. Ahora, esta es una pregunta difícil la que yo voy a hacerte. Es difícil. Ya cuando pasó todo, que ya la persona es enterrada y demás, y tú regresas a casa y ya no está la persona, pero están sus vestidos, están sus zapatos, están sus perfumes. ¿Cómo se siente? Explícanos eso. Es muy difícil porque en ese momento intento orar y no pude orar, ¿verdad? Un nudo en la garganta, me puse a llorar, a tal punto de que creo que estuve una semana sin orar porque el orar me recordaba a Adriana. Y gracias a Dios, sí se me dio gracias a Dios porque logré superar en esa etapa. ¿Cuánto tiempo te tomó ese periodo, superar ese trauma de la ausencia de ella? Mi oración a Dios en ese tiempo fue, Señor, quiero llegar al momento donde el recuerdo sea sin dolor. Muy bueno, muy bueno. Y creo que más o menos en un periodo de 4 meses. 4 ya meses. Podía ver una foto de ella, ya podría... Sin sentir dolor. Sin sentir dolor. Hablemos un poquito de eso, de recordar sin dolor. Muy interesante lo que dice. Sí. Aquí el punto es que como seres humanos tenemos una memoria cortical y todo va a la memoria cortical. O sea, yo tengo que recordar, no voy a decir que voy a olvidar. Mucha gente dice, vamos, perdonar es olvidar. No, siempre el recuerdo está ahí. El punto es cómo hacer que ese recuerdo se vuelva, ya no me afecte. Y que yo pueda hablar de la persona, bueno, como alguien importante, con alguien... algo hermoso en mi vida, pero sin dolor, como dice él.
como dice el doctor. Entonces, las crisis circunstanciales, yo trabajo mucho ese campo de personas que llegan Natanael, en situación de crisis. Tengo que ir a una pausa. Ajá, En ok. el próximo segmento vamos a seguir con eso. No se vaya, estamos hablando de la ausencia, un duro golpe para el alma. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea universidadparalíderes.com. Usted está viendo el mundo en perspectiva, estamos hablando de la ausencia, un duro golpe del alma. Natanael, estamos hablando entonces del tema de recordar sin sentir dolor. Decía que las crisis circunstanciales nos llegan de repente, no sabemos cómo manejarlas, y se ha encontrado que por lo menos las primeras 7 semanas son las semanas de mayor impacto. No sé el doctor cuánto tiempo fue que es el momento que la persona no sabe qué hacer. Él habló de ¿cuántos? 4 meses antes de 4 superar. meses, sí. Sí. Pero las primeras 6, 7 semanas son las que nosotros trabajamos a nivel profesional. Ok. Ayudando a la persona en primer lugar para evitar que la persona pueda quererse hacer daño. Claro. Ayudando a la persona a enfrentar en forma adecuada la crisis, y en tercer lugar refiriéndolo a profesionales o a instituciones que puedan ser de ayuda, porque la persona en una situación de crisis puede ser eso, ¿no? Se murió mi pareja, me quiero morir. Me pasó esto, yo quiero que... entonces muchas personas, además del asombro, además de la negación, Sí. además la negación es un mecanismo de Es un defensa. mecanismo ¿verdad? de defensa. No ha pasado. Ajá. A ver, ¿cómo funciona ese mecanismo? bueno, es una forma de no hacerse daño, una forma como de anestesiar un poco el dolor. No ha pasado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con familias después del accidente de Tanzasa, Ok. que murieron Sí. familias... Hace 20 y tantos años, ok. Y yo escuchaba a los hijos... Sí. Y a los abuelos, Sí. a los abuelos culpándose porque no habían tenido un sueño y no habían podido decirle a los hijos, no se vengan de Costa Rica. Pero los hijos diciendo, no, mejor para nosotros es mejor pensar que están en Costa Rica y no han regresado y que no van a regresar por ahora. Así anestesiaban su dolor hasta que trabajamos el dolor con ellos y llegaron Hay a que entender. enfrentarlo y aceptarlo. Hay que enfrentarlo. Porque si no, eso va a quedar ahí como a nivel cognitivo, como algo doloroso, y no lo podemos manejar, no lo podemos expresar. Por eso digo que las crisis se deben de manejar en las primeras semanas para que la persona pueda entrar al momento de aceptar. Cuando la persona llega a la aceptación de la pérdida, ese es el momento de empezar el proceso curativo, rehabilitativo. Mientras yo no acepto lo que pasó, yo puedo pasar mucho tiempo negándolo, o simplemente pensando, bueno, no, a lo mejor la persona no está o va a regresar, la fantasía de que a lo mejor por ahí está. Y entonces, mientras no logramos que la persona acepte que es una realidad, no puede porque después de la aceptación viene la adaptación, que es cuando yo ya puedo rehacer mi vida, yo puedo ver hacia adelante, puedo seguir a hacer metas. Mientras yo niego y no acepto lo que pasó, yo no puedo hacer metas a futuro. Cuéntanos un poquito de esa experiencia del trauma y la negación, aceptación. ¿Cómo fue específicamente en tu caso, Nelson? Ella murió el 13 de agosto del Sí. año pasado. Sí. Luego me tuve que trasladar de Sí. Tegucigalpa, o sea, cambió todo mi entorno, ¿verdad? La casa que tenía en San Pedro, las amistades que tenía en San Pedro Sula, me vine a Tegucigalpa. Siento que eso me ayudó, ¿verdad? Porque fue como despejarme un poquito de ver la ropa de ella, los zapatos de ella, y vine a una casa nueva. ¿Qué hiciste? ¿Regalaste la ropa No se guardó la ropa. y la tienes guardada todavía? Sí.
Sí, está guardada todavía, pero no recuerdo a dónde. O sea, me trasladé a esta casa nueva en Tegucigalpa. El hecho de terminar mi último año en anestesiología es un año de bastante estrés, es un año de bastante complejidad, entonces hace que un poquito vaya adaptándome a otra situación. Entonces casi fue simultáneo. Luego en ese momento empiezo a recordar muchos mensajes que escuché donde me parecía que Dios me iba preparando para este momento, ¿verdad? Palabras así claves como por ejemplo cuando el rey David llegó a su pueblo y encontró, ¿verdad?, que se habían secuestrado a sus mujeres, y también dice la Biblia que habían secuestrado a las mujeres de los oficiales de él. Entonces él se puso a llorar y lloró, dice la Biblia, hasta que se secaron sus lágrimas. Entonces cuando escuché el mensaje, recuerdo que fue un rema a mi vida, dice, David se fortaleció en Jehová. Entonces yo dije, Señor, quiero entender eso del rey David, quiero fortalecerme en ti. Entonces empecé a predicar, ¿verdad?, con un grupo de crecimiento que se formó ahí de médicos en el hospital, médicos aledaños a mi especialidad. Hicimos un grupo muy bonito donde la gente se ha ido convirtiendo y de ahí viene que sea presidente de los médicos cristianos. Entonces eso me ayudó mucho, fue como en aquel momento, vas a vivir esto y te voy a enseñar cómo se fortalecen en mí. Entonces en esos 4 meses, no sé en qué momento fue, pero de repente ella podía ver la foto y ya podía entender de que ella está en el cielo, de que allá no hay quimioterapias, de que ya no hay medicamentos que dan dolor. Pregunta, desde la perspectiva de la psicología, ¿qué tan saludable es que después de un año él tenga bienes de su esposa guardados, aunque él no sepa dónde están? ¿Cómo lo interpreta Natanael Padilla Oliva? Nosotros en este proceso de ayuda a las personas, les decimos que parte de su proceso de aceptación y adaptación es ir quitando algunas de las cosas que pudieran seguir recordándole, seguirle manteniéndose apegado a ese ser querido. Y lo hacemos no como un mandato, sino como una sugerencia. Tiene que empezar a deshacerse de esas cosas que ya no sirven, pero le pueden servir a otra persona. Claro. ¿Verdad? Y hemos logrado que ese es el arranque de mucha gente, empezar a deshacerse. Recuerdo una señora que cuando murió su mamá era una casa que tenía el cuarto de la segunda planta, usted subía a las gradas y estaba el cuarto de la mamá. Y entonces ahí tenía todo ella, todo. Abría el cuarto y dice, yo ya había llegado al punto casi de creer que su madre estaba ahí. Que su madre estaba ahí. Abría la puerta y lo primero... Claro, porque tenía todo, no había no tocado nada. Como que si ella estuviera ahí. Entonces yo le dije, mire, señora, porque llegó un momento que estaba casi entrando en un cuadro de psicosis. Ya. Le digo, mire, señora, yo no le puedo ordenar, pero sí le puedo sugerir. ¿Por qué no empieza o pasar esas cosas a otro cuarto? Porque al solo entrar, ese era lo primero que miraba. Y lo aceptó, y poco a poco, después de unos 3 meses de estar trabajando con ella, nos dimos cuenta que ella empezó ya a aceptar que su mamá ya no estaba y abría la puerta y ya no era aquel dolor como al principio de que abrir la puerta y más bien claro, esperaba que viniera a saludarla ya cuando entraba a la casa. Tengo que ir a una pausa, no se vaya, estamos hablando de la ausencia, un duro golpe para el alma. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Se está viendo el mundo en perspectiva, la ausencia, un duro golpe para el alma. Nelson, estamos ya en el último segmento del programa. ¿Cómo ayudaríamos a una persona que ha pasado tu experiencia? Tú eres un cristiano, presidente de los médicos cristianos de tu país. Ya has vivido una experiencia dolorosa. ¿Cómo aconsejamos a estas personas? En el momento que si es por cáncer y viene el diagnóstico y te dicen de que la esposa va a morir,
A ella se le hizo el diagnóstico, entonces la primera reacción mía es me salgo de la especialidad para dedicarme a atenderla a usted. A lo que ella en 3 ocasiones me dice, no se retire, la vida tiene que seguir igual. O sea, era una tremenda mujer de Dios con una fe enorme y ahora se lo agradezco porque eso fue una meta que me ayudó. Una vez que murió ella, dije voy a terminar esta especialidad porque era el sueño de ella, a pesar de que muchas veces me quise salir. Y ahora de que ya estoy graduado con esta especialidad, ya la vida cambia, son otras metas. Entonces es como decir, ella está en el cielo, pero hago esto porque era el sueño de ella. Entonces eso me ha ayudado mucho. Entonces todas las personas que ocupen ese consejo tienen que seguir su vida normal. Me gustó cuando fui a San Pedro Sula a un culto y el pastor donde ella se convirtió, en la iglesia donde ella se convirtió, le dijo, te miro bastante bien. Sí, yo siento que estoy bien porque Dios me va a sanar. Ella los últimos 5 minutos dijo que Dios le iba a sanar a pesar que estaba agonizando. O sea, tenía una fe enorme. Y luego ella le dijo al pastor, los felicito porque ustedes han seguido su vida normal a pesar de este diagnóstico. Entonces la verdad que yo creo que Dios se agrade de que nosotros digamos, es cierto, esta persona vale la pena, está en mi corazón, pero es más importante Dios. Y tengo que seguir, y entonces en ese grupo que tenemos ahorita hay personas que han intentado suicidarse y se han convertido. ¿Cómo tu hija ha asimilado esta ausencia? De ver la estabilidad mía. Siento que esa ha sido la importancia, porque de repente me mira que salimos, vamos a jugar, hemos llevado una vida normal, salimos a jugar los dos, salimos a correr al parque los dos. ¿Ya ella asimiló esta realidad? Siento que sí, porque ya vuelve a sonreír con carcajadas, ya tiene sueños, ya me dice, papi, voy a ir a aprender esto. Antes, los primeros 2 meses fueron duros para ella. ¿Estás pensando en volverte a casar, Nelson? Recuerdo a los 3 meses que todavía ni sabía lo que podía pasar. Entré a la casa y miré a Dante Gebel, que estaba en un programa, y dijo, si has quedado viudo joven y tu matrimonio fue un éxito, lo menos que puedes hacer es volverte a casar porque das a demostrar de que crees en el matrimonio. No entendí esas palabras en ese momento, ahorita les estoy entendiendo. Estoy abierto a eso, creo en el matrimonio, en lo más bello que hay, un matrimonio con ella donde no hubo celos, nunca hubieron celos, nunca hubo egoísmo, había una confianza exagerada, y siento que eso es el matrimonio, a pesar de que el mundo dice que es otra cosa. Para mí el matrimonio fue hermoso, entonces sí estoy abierto, ¿verdad? Sí estoy con el deseo. Bueno, y ya directamente yo te lo digo como pastor igual, y aunque no fuera joven, aunque fuera viejo, hermano, uno tiene que rehacer la vida, porque en el diseño de Dios, no fuimos creados para estar solos, ni el hombre ni la mujer. Fuimos creados para convivir con otro ser humano, la esposa o el esposo, ¿o no, Natanael? Claro, cuando ya la persona logra entrar en esa etapa de aceptación, es el momento que mira hacia adelante. Y ver hacia adelante implica, bueno, ¿qué puedo hacer más de mi vida? Y hemos encontrado que muchas personas, al casarse de nuevo, al encontrar a alguien, y no vamos a buscar a alguien que sea igual a la persona que murió, pero alguien que pueda ser un complemento en mi vida y llenar un vacío, yo creo que es muy importante y eso ayuda mucho. Además, para un hombre es muy difícil manejar una niña, tener una niña o hijos. Es importante que tenga una persona. Tengo que ir a la entrevista, está Eliezer González. Eliezer, háblanos de este asunto, te escuchamos. Yo le diría a una persona que está sufriendo por la muerte de un ser querido que entienda de que esta vida física no es toda la vida que hay una vida más allá de la muerte y que nosotros podemos estar confiados que vamos a reunirnos con nuestros seres queridos si estos han puesto su confianza en Jesucristo. Si la persona no tiene una confianza en Jesucristo, pues pasó a la eternidad sin Cristo. No es fácil acostumbrarse a la pérdida, pero usted poco a poco, con el tiempo, va a sentir que el dolor va amainando, va pasando. Los dolores no son igual de fuertes para toda la vida, así que usted confíe que ese dolor va a ir amainando. Y en la medida que usted recuerda también las cosas lindas que compartió con esa persona que se fue, su corazón también va a ir bajando en dolor y en aprensión. Así pues que el dolor no siempre es el mismo. El dolor va a pasar. Así que usted confíe que Dios le va a dar consuelo y le va a dar cuidado a su corazón, a su alma, a fin de que usted descanse cuando usted pierde el ser querido.
Usted está viendo El Mundo en Perspectiva, Natanael. Entonces estábamos hablando del volverse a casar. Él tiene una niña de 5 años. Esa niña necesita la figura de una madre. Sí, creo que lo más lógico, hablando desde el punto de vista terrenal, es volver a casarse. Claro, hay personas que no lo hacen porque dicen yo quiero, no puedo fallarle a mi esposa o a mi ser querido y prefiero quedarme soltero. Yo creo que hay un derecho a decidir, me quiero quedar soltero, quiero seguir viviendo con la memoria de mi esposa o no, pero yo creo que siendo muy, incluso funcionales, lo mejor es tener a alguien. Claro, tenemos que saber hacer una escogencia para que la persona que llega no va a llenar un vacío, no va a ser igual a mi pareja, pero va a ser una persona que puede llegar a amarme, y podemos establecer a lo mejor metas diferentes que las que tenía, pero establecer de nuevo una familia, y eso va a ayudar mucho a la estabilidad, tanto emocional como espiritual de la persona que ha perdido un ser querido. Estamos terminando ya. Una palabra final para una gente que ha perdido una esposa, un esposo, un hijo, un ser querido. Que hay un plan de Dios para cada uno y Dios nunca termina en el caso mío, Dios no terminó con la muerte de Adriana. Recuerdo que hicimos una canción, ella cantaba muy precioso, yo escribí una canción en 30 segundos, no, exagerado, 5 minutos más o menos, escribí rapidito, en la inspiración de Dios, ella la cantó, y ella me decía, Fisi, amor, que siento de que esa canción no la voy a seguir cantando yo, sino que otra persona. Era en lo mejor del diagnóstico de la enfermedad. Entonces yo sé que ella está en el cielo, que está con Dios, y yo tengo que terminar el propósito con el cual Dios me formó, y sabiendo de que en ese propósito Dios tiene miles de maneras de actuar, y Él es el encargado de manejar nuestra vida. Así es, muchísimas gracias. Usted vio El Mundo en Perspectiva. A veces nos ocurren este tipo de cosas, Dios las permite y sabe por qué. La ausencia, claro, hay todo un periodo, pero Dios también nos ha diseñado para sobreponernos, recuperarnos y seguir la vida adelante, porque Dios tiene cosas maravillosas y extraordinarias. No podemos echar a perder nuestra vida por una situación circunstancial. Lo contrario, vamos a sobreponernos porque esa es la voluntad perfecta de Dios para nosotros.